¿Qué tal? Buenos días. Sean ustedes bienvenidos aquí al programa Capacítate en su edición octubre 2022. Muchas gracias por asistir. Estamos reiniciando la parte de capacitación. Ya los que son nuevos, sean bienvenidos. Ojalá les guste el esquema de capacitación que tenemos. Y los que ya nos han acompañado previamente, pues nuevamente bienvenidos. Ojalá nos sigan acompañando. Hoy traemos un tema que es paquete fiscal. Queremos darles a conocer a las empresas cómo sugerimos documentar la parte de esquemas reportables, beneficiario controlador y tasas efectivas. ¿Qué es lo mínimo que debería de hacer cada empresa para estar un poco preparado respecto a alguna inspección o alguna revisión por parte de la autoridad? Antes de comenzar, me gustaría platicar sobre los eventos que tenemos programados. El día 18 de noviembre tenemos programado el de reforma laboral. Vamos a platicar un poquito sobre el tema de vacaciones y jornada laboral, cómo deben de convivir las empresas. Lo vamos a ver desde la perspectiva patronal, pero también sin dejar a un lado la parte laboral, la parte del empleado. Vamos a platicar con el especialista Ernesto Fernández sobre el tema de qué opciones se tienen para las empresas para poder reaccionar o para poder implementar lo mejor posible sin perjudicar al empleado en ese tipo de reformas. Esta sesión la estamos ahorita pensando para 45 minutos. La idea es tener ahorita una sesión muy general sobre esos tres temas de los que vamos a platicar. Platicar sobre conceptos básicos y Jessica, que es la que me va a estar apoyando con la parte de multas, para que las empresas también puedan ver desde una perspectiva un poco más económica el hecho de no hacer nada y pues desde ahorita estar advertidos sobre la complicación que puedan llegar a tener en caso de que llegaran a ser cuestionados por estas obligaciones y no puedan reaccionar o no puedan presentar información como las disposiciones fiscales lo señalan, ¿no? Entonces vamos a iniciar con una sesión de 45 minutos aquí y la idea es que al final nos podamos ir al exclusivo para que ustedes puedan estar en el foro del diálogo a través de preguntas y respuestas, y ahí cualquier duda, cualquier situación, el chat va a estar abierto aquí en redes sociales, nos las pueden hacer llegar o las pueden guardar para irnos a Zoom. En la invitación que les llegó seguramente tienen ahí el acceso, sin embargo también al final les vamos a dejar el código QR para que nos puedan visitar y también ahí les vamos a dar el passcode para que ustedes puedan acceder. Por única ocasión les vamos a dar el acceso no solamente a los clientes con asesoría y membresía, también se los vamos a dar a los demás, quien lo quiera tomar y nos pueda acompañar al final para cualquier duda, cualquier comentario pueda servir en la sesión que tenemos planeada para 20 minutos. La única diferencia es que a los clientes con asesoría y membresía, pues a ellos sí les vamos a poder entregar el material de esta sesión y algún otro que consideremos interesante. También otro evento que tenemos para el siguiente mes, que es el 24 de noviembre, ese evento sí va a ser presencial y con opción online, es la parte de precierre fiscal. Los invitamos a que conozcan, como cada año lo queremos dar a clientes con asesoría y membresía, pero también va a estar con opción para que puedan contratarlo si es que no las tienen, puedan asistir. El cupo presencial va a ser limitado, por eso es muy importante tu registro, pero también vas a tener la opción de contratarlo de manera online y con un acceso que obtengas de manera online van a poder asistir las personas que tú quieras de manera online. En la parte física sí va a estar exclusivamente pensado para los clientes con asesoría y membresía, pero repito, si no tienes alguna de estas dos, nos puedes contactar, puedes hacer tu registro y vemos si todavía hay cupo para que puedas asistir de manera presencial. Va a ser aquí en Jurica, en el Hotel Hacienda, aquí en Querétaro. Entonces, ojalá nos puedan acompañar, nos puedan visitar también al curso del día 18 de noviembre, el tema de reforma laboral, pero con el que queremos cerrar el año es con la parte de precierre fiscal. También estamos pensando en la parte de reformas fiscales, pero esas de reformas fiscales van a estar transmitiéndose a partir de enero-febrero, que es más o menos los meses que consideramos que son ideales para poder dar este curso de reformas fiscales. Aquí lo importante es que consideren que ahorita no hay reformas, sin embargo no sabemos qué va a venir en la resolución miscelánea fiscal. La resolución miscelánea fiscal pues la emite el SAT y derivado a que no hay reformas en la parte de legislación, pues vamos a ver qué nuevas
nuevas reglas nos salen. Creemos que va a haber muchas reglas nuevas buscando la parte de eficientar la fiscalización por parte de la autoridad. Entonces hay que estar muy al pendiente de lo que nos den a conocer a finales de año, porque de ahí pueden haber varias sorpresillas y pues tenemos que estar muy capacitados. Y por eso lo estamos pensando para enero y febrero, el tema de reformas fiscales. Pues muchas gracias por asistir y vamos a comenzar con el tema que traemos ahorita. Les presento que en esta sesión la vamos a repartir muy rápido en los tres temas que traemos. Va a ser temas muy básicos, ya anteriormente lo hemos platicado, entonces pueden ustedes entrar a nuestras redes sociales en YouTube para ver un poquito más a detalle de cada una de ellas. Pero lo que estamos proponiendo ahorita para cada empresa es que ustedes puedan atacar y estar prevenidos, porque las disposiciones de las que ahorita vamos a hablar son unas de las disposiciones más caras en cuanto a multas. Entonces, si ahorita el SAT decidiera empezar a fiscalizar este tipo de obligaciones o este tipo de disposición, créanme que las multas sí pueden ser un poco onerosas. Entonces, aquí lo importante es que las empresas tengan la cultura de que, si bien es cierto es que no lo hagan de manera recurrente, tengan la cultura de a lo mejor hacerlo de manera anual, como lo hacen con el estudio de precios de transferencia, que también no es obligación el que lo presenten a la autoridad, pero sí es obligación que lo tengan ahí listo para en cuanto se los lleguen a requerir. Entonces, deberá de cambiar un poco el chip del tema de beneficiario controlador, esquemas reportables principalmente, para que ustedes tengan al menos de manera anual pues un entregable formal con el que ustedes puedan atacar a la autoridad en caso de que se los lleguen a combatir, ¿no? Entonces, los clientes que ya tienen asesoría con nosotros, ustedes están dentro de este paquete fiscal. Con cada uno de ustedes nos vamos a dirigir para darles el plan de acción, el que les hemos prometido en algunos meses. Ya vamos a llevarlo a cabo a partir de noviembre. Entonces, si tienes asesoría continua con nosotros vigente, en el mes de noviembre vamos a estarlo atacando. Las horas que se van a devengar con motivo de la asesoría van a ser muy pequeñas, porque la idea es hacerlo de manera masiva, darles un entregable como el que ustedes obtienen de estudio de precios de transferencia con los fundamentos, y pues darles un poquito la guía de cómo ir identificando la parte de beneficiario controlador y también cómo ir identificando la parte de esquemas reportables. Y metimos uno más, que es la parte de tasas efectivas. Ahí la autoridad no tiene ninguna opción legal para poder advertir si estás o no estás en tema de tasas efectivas. Sin embargo, sí te lo podría combatir en alguna auditoría o en algún trámite administrativo que tuvieras con él. Ya nos ha tocado, con motivo de la parte de la fusión, con motivo de la liquidación, dentro de la nueva ficha en el anexo 1A, pues metieron parte de este procedimiento en la parte de beneficiario controlador, pero también ya están tratando de empujar un poco la parte de tasas efectivas. Entonces, no se espanten que en alguna auditoría ya vengan dentro de sus machotes de requerimiento inicial la parte de beneficiario controlador, y ir de una vez empujando la parte de tasas efectivas, y también no les extrañe la parte de esquemas reportables. Las inspecciones están a discreción de la autoridad, entonces hay que ver cómo van a tratar de modificar sus formas de fiscalizar o de revisar o inspeccionar ese tipo de obligaciones. Les presento a Jessica Osornio. Nos va a estar platicando un poquito sobre el tema del riesgo, lo que les estoy advirtiendo de lo importante en la parte económica, lo que le interesa a las empresas, de oye, pues si no lo hago, ¿qué me pasa, no? Entonces, yo creo que lo más preocupante de no hacer nada es la parte de las multas. Entonces, sí es muy importante la participación de Jessica para que ustedes puedan estar al pendiente del tipo de multas que puedan ya ser acreedores en caso de una inspección y que no tengan nada documentado. Es el disclaimer. Acuérdense que todo lo que ahorita estamos comentando es de manera generalizada. Cualquier tipo de situación especial tenemos que revisarla de manera particular, y por eso tienen nuestros medios de contacto, a través de donde recibieron las invitaciones, a través de WhatsApp, a través de redes sociales, por donde quiera nos pueden contactar. Síganos en redes sociales, la invitación está hecha. Aquí, si quieren obtener más información sobre el tema de membresías, ahí está el link. Denle seguir en YouTube, en Spotify, por si nos quieren escuchar. Y todo este tipo de cursos tratamos de subirlo al día, para que, si no lo pueden tomar ahorita, lo puedan retomar cuando tengan chance. Y bueno, vamos a comenzar. Esquemas reportables. Ustedes saben que en la parte de esquemas reportables, ya desde hace algunos años ya nos venía advirtiendo la autoridad la intención de poder meter dentro de la legislación aquí en México este tipo de fiscalización. ¿Por qué? Porque había presión de manera internacional por el tema de las acciones BEPS y todo lo demás que ustedes ya conocen y ya que previamente ya lo hemos platicado, ¿no? Entonces, de manera muy general vamos a platicar sobre el tema de esquemas reportables, porque muchas veces los clientes nos dicen, pues oye, yo sé o tengo una noción de que tengo que hacer algo, pero pues ni siquiera entiendo qué es, ¿no? Entonces, prácticamente lo que el SAT viene
es a meter dentro de la legislación ya desde el 2021 parte de lo que de manera internacional otros países ya lo están haciendo. Entonces, si ahorita tú quieres empezar a implementar algo de esquemas reportables, al igual que beneficiario controlador, pues prácticamente para explicarle al corporativo sobre estas nuevas obligaciones, pues te podrías ir a esas acciones BEPS y ellos también no deberían de ser ajenos a este tipo de disposiciones o a este tipo de organismos. ¿Por qué? Porque la idea es generalizar entre los diferentes países miembros todo este tipo de regulaciones para controlar el tema de evasión y evasión fiscal. Entonces, prácticamente con esquemas reportables lo que está buscando México es adicionar a su legislación local algunos mecanismos o algunos esquemas, como lo llaman aquí, en donde se puede identificar claramente ese tipo de evasión o ese tipo de erosión fiscal. ¿Por qué? Porque prácticamente tú pudieras tener un beneficio fiscal en donde en algún momento eso pueda significar en alguna reducción o eliminación de algún impuesto o inclusive en un deferimiento. Entonces la definición, cuando la tenemos o la empezamos a leer, pues no nos queda muy clara. Entonces hay que tener en cuenta que ahorita la disposición como está en ley desde que salió hasta la fecha sigue teniendo muchas áreas de oportunidad y eso nos lleva a que nos prestemos a mucha interpretación. Entonces, prácticamente lo que yo quiero decirles es el mecanismo que les estamos proponiendo ahorita para aterrizar este tipo de obligaciones es de acuerdo a lo que hemos visto y a lo que hemos aterrizado con otros clientes y hemos consensuado con otras firmas. La parte más conservadora es la que vamos a recomendarles a ustedes. Oye, si nos vamos a ir por la parte de esquemas reportables, pues vamos a empezar a identificar qué tantos pudieras tener. De ahí empezar a hacer la identificación y después todo el tema de evaluación para ver si es que tienes que reportar algo o quedarte solamente al tema de identificación. Oye, sí, tengo esquemas reportables, son A, B, C y D, pero una vez que cuantifico el beneficio fiscal, no rebaso el umbral que me das para que yo tenga que hacer algo adicional como el tema de reportar ese tipo de esquemas, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal que las empresas deberían de tener en materia de esquemas reportables. Vuelvo a repetir, hay una definición en ley donde nos pueden decir, ¿qué es un esquema, no? O para que yo pueda decir, pues sí tengo un esquema, porque la mayoría de los clientes yo les digo, oye, ¿cómo documentas esquemas reportables? Muchos de ellos me dicen, pues yo no tengo esquemas reportables. Caray, yo creo que sí tienes esquemas reportables, pero no estás muy bien advertido sobre la forma como hay que llevar el proceso para decir que efectivamente tienes esquemas reportables, pero no llegaste hasta la etapa de reporteo. La etapa de reporteo es una vez que rebasas el umbral que el SAT nos da, que tú tengas que enviar a través de la página del SAT cierto tipo de información sensible sobre cada uno de los esquemas en los cuales estás involucrado, ¿no? Entonces, para definir un poco la parte de esquemas reportables, lo que a nosotros nos gustaría es primero poner en contexto sobre qué se basan los esquemas reportables, ¿no? Sobre un plan, sobre un proyecto, una propuesta, una asesoría, una instrucción, una recomendación. O sea, viene desde la planeación hasta la implementación. Es decir, si ahorita te llega un correo electrónico del corporativo donde te dicen que van a llevar a cabo cierto tipo de operación, pues ya desde ahí tienes que empezar a evaluar si estás en un tema de esquema reportable. Y ahora sí, ¿qué es un esquema reportable? Pues prácticamente es la reducción, eliminación o diferimiento de algún impuesto en cuanto al tema de deducción, exención, algún cambio de régimen, recaracterización, acreditamiento, ajustes o ausencia de los impuestos, no ingreso acumulable. Un ejemplo, oye, si yo hago este pago, ya lo deduje antes y estás buscando una doble deducción, pues por ahí puedes caer en un tema de esquema reportable. Por ejemplo, haces el pago y te toca a lo mejor hacer una retención, pero tal vez utilizas algún tratado, algún beneficio empresarial, pues también pudieras caer en un tema de esquemas reportables. Entonces, ya desde que tú me estás diciendo que tienes capital extranjero participando en la empresa aquí en México en la que estás trabajando, pues ya desde ahí yo te puedo decir, ¿sabes qué? Al menos en alguno que otro esquema sí puedes estar cayendo. Entonces, cuando tú me haces una respuesta donde me dices, no, es que no tengo esquemas reportables, pues ahí yo te diría, efectivamente estás seguro de que no tienes esquemas reportables. Por eso es nuestra evaluación, que es la que estamos ofreciendo en el paquete fiscal, es para que ustedes puedan asegurarse que efectivamente tienen todos los esquemas reportables identificados y los tienen cuantificados de manera correcta, por lo cual ahora sí pueden decir con todas las letras que no tienen esquemas reportables a reportar. Así sería la respuesta que yo daría o les cambiaría. No tengo esquemas reportables a reportar. Porque posiblemente sí tienes esquemas reportables, pero no rebasan el umbral
y por eso es que no llegas a la etapa de reporteo. Y así es la forma como tenemos que atacarla con la autoridad. Entonces, cuando tú tengas una instrucción, algún plan, alguna propuesta, alguna implementación e instrucción de llevar a cabo alguna operación atípica aquí en México o hasta recurrente, siempre pregúntate si va a haber un beneficio fiscal hacia la empresa, una doble deducción, un no acreditamiento de IVA, una exención de IVA, por ejemplo, un no acumulamiento para efectos de ISR. Si va a haber ese tipo de situaciones, pues aguas, porque posiblemente sí puedes estar cayendo en un tema de esquemas reportables y hay que cuantificarlo para ver si no rebasas el umbral. Prácticamente la definición del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, aquí está en la diapositiva que ustedes están viendo actualmente. Oye, pues ok, tengo esquemas reportables, pero ¿cómo voy a saber que efectivamente yo soy el responsable? Bueno, aquí es una de dos, o eres tú como contribuyente o tu asesor, el que te está apoyando con todo este tema de los esquemas reportables que estás llevando a cabo. En la práctica no hemos conocido algún asesor que diga, yo lo voy a reportar, cliente. Tú no hagas nada, ¿no? Entonces, la mejor recomendación es que ustedes no se confíen con los asesores que tienen y mejor ustedes hagan su propia evaluación de esquemas reportables. ¿Por qué? Porque va a llegar a pasar que cuando existe este tipo de inspecciones, ustedes no tengan la forma de poder defender lo que tal vez el asesor en algún momento les indicó. Por ejemplo, Sartax, aquí en sus propuestas de servicios, sí tenemos un apartado del tema de esquemas reportables y sí les llegamos a poner ahí que en caso de identificar que la asesoría que estamos dando es sujeta de algún esquema reportable, nosotros lo vamos a reportar, a menos que la empresa nos notifique y nos entregue el hecho de que está identificando de manera correcta y no estuvo obligado a reportar algo, ¿no? Ese proceso interno es el que también queremos atacar nosotros con el paquete fiscal que estamos ofreciendo. Entonces, en términos generales, hay una serie de fracciones que nos señala la ley, el Código Fiscal de la Federación, en donde nos dice qué se entiende por esquema reportable y cada una de ellas nos la va segmentando. Entonces nosotros en esta presentación lo que les estamos esquematizando es el tipo de esquema reportable conforme a ley y algunos ejemplos conforme a ley para que sea un poco más entendible. Entonces, cuando tú ahorita me respondas que no tienes esquema reportable, yo te sugiero ver estas tablas que ahorita te estamos mostrando para poder confirmar que efectivamente no tienes esquemas reportables. Entonces, en alguna de ellas tal vez te va a hacer sentido, vas a decir, ok, yo creo que sí tengo problema de esquema reportable. O tal vez no es problema, pero sí es una chamba adicional que hay que hacer para dejar bien evidenciado que tal vez no estás en la etapa de reporteo. Si tienes esquema reportable, los tienes identificados, pero no llegaste al nivel de reporteo. El chat en redes sociales está abierto para cualquier duda, ahí nos la pueden hacer. Si no, escríbanla, guárdenla y nos vemos ahorita en la sesión de Zoom, en el foro al diálogo. Prácticamente es una sesión de preguntas y respuestas. Ahorita lo que les estoy mostrando, la parte de los esquemas, no me voy a meter a cada uno de ellos porque no vamos a terminar. Pero este material también se los podemos compartir. La idea es que el material sea exclusivo para clientes con asesoría y membresía, pero si alguien que no lo tiene le interesa recibirlo, nada más es cuestión de que nos escriban y vemos de qué manera se los podemos compartir. Con el hecho de que estés usando tratados internacionales, prácticamente estás en uno de los supuestos de esquemas reportables. El hecho de que estés rentando algún activo, el hecho de que cuando se tenían las outsourcing, entonces también tenías la opción o te estabas dentro. Cuando tú ves tu conciliación contable fiscal y tienes una variación en alguna partida mayor al 20%, podrías caer en tema de esquemas reportables. Hay muchas situaciones que nos pueden hacer caer en esquemas reportables. Por eso, para poder estar bien seguros de decir no tengo esquemas reportables, sí hay que hacer esta evaluación que nosotros recomendamos. Este es un acuerdo que nos dio a conocer la autoridad cuando estaba sonando y estaba entrando en vigor todo el tema de esquemas reportables. Prácticamente aquí lo que nos está diciendo la autoridad es que a partir de febrero de 2021, si tuvieras esquemas reportables, tendrás que cuantificar el beneficio fiscal y de ahí determinar si rebasas los 100 millones de pesos. Si no rebasara los 100 millones de pesos, pues prácticamente te dicen no te vas a la siguiente etapa, que es reporteo. Sin embargo, no fue muy claro este acuerdo y hasta la fecha no ha sido, o la autoridad ha sido muy hermética en decir algo al respecto. No nos ha dicho si esos 100 millones o esa limitante de 100 millones solamente va a aplicar por año, o de manera
por toda la vida. Fíjate, por toda la vida, si a lo mejor el año pasado llegaste a 50 millones en beneficio fiscal y este año llegas a otros 50 millones, pues tal vez ya rebasaste los 100 millones. Entonces, sí es bien importante tomar una postura para ver por dónde te vas a ir, porque no es muy específico el acuerdo. Y vuelvo a repetir, la disposición actual de esquemas reportables pues tiene muchas deficiencias y por eso es que se puede prestar a tema de multas. Entonces, lo que sí es recomendable es que si lo vas a documentar, lo documentes de la manera más conservadora para evitar ese tipo de multas o este tipo de situaciones que en algún momento te lleve a aclarar con la autoridad cuando te lleguen a combatir temas de esquemas reportables. Hay supuestos en los que te dicen cuando no son reportables, a la fecha no hemos visto o no hemos conocido el tema de la constancia de esquema no reportable, porque tienes que ir con la autoridad y avisarle sobre ese tipo de esquemas que no vas a reportar, entre otras cosas, ¿no? Prácticamente está dirigido al asesor más que a la empresa. Esta es una diapositiva que nosotros diseñamos como una guía para el cliente de qué es lo que debería de hacer. Yo comenzaría, o bueno, nosotros en específico en el proceso que estamos ofreciendo en este paquete fiscal, es en la parte de identificación de asesores y esquemas reportables. La primera es saber si tienes esquemas reportables y segunda, si hay algún tercero involucrado para asegurarnos si él tiene la intención de reportar o te va a dejar la chamba aquí completa para reportar. De ahí vamos a tener que identificar a la parte de los involucrados, si es completamente gente de la empresa o si hay también un tercero. Entonces la 1 y la 2 prácticamente va de la mano. Ya que tienes todo esto identificado, pasamos a la parte de cuantificación fechas. Oye, ya estoy cuantificando, estoy verificando la parte de beneficio fiscal, la parte de los riesgos, y una vez que ya lo tengo identificado, entonces ahora sí hay que hacer los escenarios para ver qué escenario pudiera rebasar los 100 millones de pesos que les comento. Dependiendo de los escenarios que se les desglosen, ustedes van a tener la facilidad de tomar la decisión, y en caso de tomar una decisión donde nos encontremos en la siguiente etapa, que es reporteo, pues ahora sí hay que empezar a reunir información, y esa información pues prácticamente es subirla al SAT como nos lo piden para poder generar el acuse y tenerlo ahí listo en caso de que en algún momento te lo lleguen a cuestionar. Tú puedas decir, aquí está, tuve esquemas reportables, rebasé los 100 millones de pesos y esto es lo que te reporté. No nos ha dicho la autoridad si nada más vas a reportar a partir de los 100 millones de pesos en adelante o el 100% del umbral que les comentaba como limitante. Entonces, esa es parte de lo que nosotros queremos externarles. Hay muchas situaciones en donde ustedes van a tener el catálogo de opciones y van a poder decidir la que mejor les acomode como empresa. Nosotros en el paquete fiscal lo que incluimos es hasta la etapa de cuantificación del riesgo fiscal, todo el tema de identificación y cuantificación. En caso de encontrarnos en la siguiente etapa, que es reporteo, pues prácticamente esa sería un servicio adicional. La mayoría de los clientes se quedan hasta esta etapa, pero sí hay algunos que nos ha tocado el tema de reporteo. Se vuelve más complejo, entonces hay que ver qué tipo de esquemas hay que reportar para poder cuantificar bien el tiempo que pudiéramos llevarnos en la siguiente etapa. Pero les vuelvo a repetir, la mayoría de los clientes se quedan hasta la parte de cuantificación y hasta ahí se quedan. Y derivado del reporteo o de las etapas anteriores, pues ahí sugerimos nosotros que ya empecemos con un archivo de defensa, que es prácticamente el memo que les estamos ofreciendo para que ustedes lo tengan ahí disponible como el estudio de precios de transferencia. Entonces, prácticamente esta diapositiva les da un poquito del procedimiento que nosotros proponemos y que está incluido dentro del paquete fiscal que ahorita les venimos a platicar. Estos son algunos puntos claves que hay que cuidar de esta obligación. Entonces, consideren que la autoridad al momento no ha hecho nada respecto a esa disposición que ya tiene más de un año que entró en vigor. Pero eso no le exenta de que en algún momento quiera empezar a inspeccionar. Entonces, no por el hecho de que no hayan escuchado que no ha fiscalizado tema de esquemas reportables, no hagan nada, porque el día que lo empiece a hacer, con algunos vamos a empezar a aprender, pero esos con los que vamos a empezar a aprender va a ser a través de multas. Entonces vamos a tener que estar un poquito en la parte de reacción o más proactivos en este tipo de obligaciones. Lo que ahorita les ofrecemos es más en la parte de proactividad en lugar de reacción. En las dos formas podemos trabajar. Ese es por la parte de esquemas reportables. Existe otro tema que también salió y que también ha sido muy sonado, el tema de tasas efectivas.
Prácticamente lo que el SAT viene y nos dice es que yo, a través del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, tengo la opción de darles este tipo de referencias que a mí me gustaría que cada contribuyente, según su actividad, pues tenga el pago de impuestos, ¿no? Ah, caray. Entonces, autoridad, tú me estás diciendo que al menos yo debo tener un cierto margen de utilidad para efectos fiscales. Sí. Y lo que está haciendo es a través del artículo 33. Simplemente es un artículo que le da opción a la autoridad de difusión de este tipo de prácticas, como el tema de cartas de invitación también. Entonces, no genera ni derechos ni obligaciones. Tasas efectivas, la autoridad no te lo puede invocar en una auditoría. Sería ilegal. Sin embargo, sí puede provocar una auditoría este tipo de referencia que el SAT ahorita nos está advirtiendo. Entonces, pudiera dar un enfoque en su auditoría respecto a lo que ahorita él está identificando con tasas efectivas. Eso sí puede llegar a pasar. Y por eso es que nosotros ahorita venimos a decirles que también ese es un punto que las empresas deben de empezar a cuidar o documentar. ¿Cómo terminaste este año? Lo terminé de esta manera. ¿Qué tipo de tasa tuviste en la parte de impuestos? Oye, tuve pérdida fiscal. No tuviste impuesto en este año. Entonces, prácticamente estás en una situación de foco rojo respecto a esta situación de tasas efectivas con la autoridad. Te tienen la terna de los contribuyentes que no pagan impuestos. Ah, caray, pero no pago impuestos porque hice inversión, por eso es que generé pérdida. O porque voy iniciando operación y todavía no tengo mi proceso productivo al 100%. Entonces, hay muchas situaciones que nos pueden orillar a que tengamos diferencias con estas tasas efectivas que la autoridad nos da a conocer. Entonces, esas son las situaciones que nosotros estamos recomendando ahorita documentar desde la perspectiva contable, financiera, económica, fiscal, precios de transferencia. Entonces, prácticamente lo que nosotros le estamos diciendo es, si nos permites documentar la parte de tasas efectivas en la empresa, lo que haríamos nosotros es comparar tus cifras contra lo que el SAT está esperando, y en caso de tener una diferencia en contra del SAT, te estaríamos haciendo una búsqueda en tus cifras de qué es lo que pudiera ser la diferencia que tal vez el SAT no está considerando en sus tasas de referencia. Así, cuando venga la autoridad y en algún momento quisiera fiscalizar en base a tasas efectivas, pues tú tengas esos elementos para que puedas prácticamente responderle a la autoridad. Sí, no tengo tu tasa efectiva que me estás dando de referencia. ¿Por qué? Porque tengo estas situaciones que me hacen la diferencia con tus tasas efectivas. Yo sé que a lo mejor agarraste de un consenso del mundo de contribuyentes que tienes con mis propias actividades, y llegaste a este promedio de estas tasas efectivas. Yo lo sé. Sin embargo, esos clientes no están en las mismas situaciones de hecho que yo tengo ahorita, que es por temas de inversión, tema de proceso productivo, ¿no? Cualquier tipo de situación extraordinaria es la que buscaríamos identificar de la mano con ustedes para poderlo documentar de esta manera y tratar de más o menos conciliar la tasa efectiva del SAT con la tasa efectiva que tengas tú en tus cifras. Esto más o menos tú lo ves a nivel impuesto diferido, que hay que hacer ese tipo de conciliación. Pues la idea es también nosotros conciliar la tasa del SAT contra la tasa efectiva que lleguemos con tus cifras. No tenemos una fórmula o un mecanismo bien para que nos pueda decir la autoridad en base a qué llega esa tasa, ¿no? Simplemente nos hace una fórmula aritmética entre ingresos y utilidad y todo ese relajo. Entonces, tenemos que echar mano de todo lo que tenemos y todas las disposiciones que tenemos. La legislación contable o las disposiciones contables, pues prácticamente lo que nos dan es un poquito la guía de cómo ir documentando esta parte de tasas efectivas, porque también existe ese concepto en la práctica contable. Entonces, lo que ahorita están viendo en la lámina es más o menos de dónde nace o de dónde se cuelga el SAT para decir, te voy a dar a conocer las tasas que yo esperaría por actividad que tengan como pago de impuesto mínimo. La siguiente inició de manera tentativa. El SAT ya está fiscalizando 2016 a 2019, que son las tasas que están publicadas, pero entonces no les extrañe que en algún momento ya llegue a publicar las demás tasas efectivas. Entonces, de manera proactiva sí se puede hacer esta proyección que el SAT está intentando para poder nosotros ir defendiendo un poco más la parte de tasas efectivas, tenerlo ahí dentro de tu archivo como la declaración anual, como pagos provisionales. Tasas efectivas debería ser un check de cumplimiento en tus determinaciones de impuestos.
Entonces, lo que nosotros ofrecemos es meter esta parte del cheque a través del paquete fiscal, incluyendo la parte de esquemas reportables. Más o menos esas son las tablas, cómo es la mecánica que el SAT determina, o cómo es la tabla que ustedes deberían de seguir para determinar su tasa efectiva y poder hacer la comparabilidad con las que el SAT nos da a conocer. Hay que identificar qué tipo de actividad tienes. Si no tienes una actividad adecuada, lo ideal es que sí hagas esa modificación para que estés en la actividad correcta y no te clasifiquen de manera incorrecta. Tasas efectivas, pues variantes, lo que les decía, prácticamente los motivos por los cuales puedas tener diferencia entre la tasa efectiva del SAT respecto a la tasa efectiva que tienes en cifras, pues puede ser por todo ese tipo de motivos, La de que tengas pérdidas fiscales, que tengas pagos al extranjero, pago de nóminas, nuevos o viejos grandes contribuyentes, que cuando él hizo o determinó su tasa efectiva, pues a lo mejor lo determinó con empresas ya un poco más viejas, que ya tienen más robustecida su proceso productivo, y cuando a lo mejor tú lo tienes, pues tú apenas vas iniciando, no estás al 100% de tu capacidad de producción. Entonces pueden haber N cantidad de motivos por los cuales puede haber esa diferencia entre tasas efectivas. Y aquí viene la lámina que muchos clientes nos piden, oye, ¿qué debemos de hacer? Entonces, prácticamente de lo que les estamos ofreciendo documentar junto con el tema de esquemas reportables, pues es prácticamente la parte de diagnóstico fiscal, factibilidad de impacto en ese tema de tasas efectivas, medición y riesgos y beneficios, implementación, archivo de defensa. Entonces, hay varias etapas en tasas efectivas, sin embargo, todo se concreta a que comparemos tus tasas con las que tiene el SAT, y de ahí, si vemos que estás en contra del SAT, empezar a identificar esas o hacer esa conciliación para poder ver esas operaciones atípicas o extraordinarias que tal vez el SAT no está considerando y por lo cual tú tuviste este tipo de modificaciones. Los que son muy recurrentes en devoluciones de IVA, por ejemplo, ese tipo de preguntas ya son también muy comunes por parte del SAT. Ya no te preguntan tanto del tema de la factura, del pago, ya se meten un poquito más a las situaciones de hecho especiales, donde ustedes tengan que demostrar el por qué se generan saldos a favor, si a lo mejor por tu actividad no deberías de generar saldos a favor. Entonces ya están haciendo este tipo de preguntas más subjetivas, y tasas efectivas te puede llevar a eso. Y ya por último, el tema de beneficiario controlador. Eso es una disposición que a partir de este año pues ya todas las empresas deben de cumplir. En teoría es a requerimiento de la autoridad. Entonces lo que nosotros estamos esperando es que dentro del machote, como les comentaba, cuando inician una auditoría, pues prácticamente el SAT llegue y les diga, también pásame el tema de beneficiario controlador. Y en el momento en que digas que no, vamos a llegar a la parte de Jessica, donde nos va a decir, oye, pues cuánto es lo que te puede sancionar el SAT de manera inicial por no entregar nada de beneficiario controlador. Entonces, de la parte de beneficiario controlador, lo que queremos dejar claro es que a nivel, escuchen esto, a nivel grupo, ustedes tendrán que identificar aquellas personas que obtienen beneficios directos de la persona aquí en México, la persona moral. Entonces tú dices, beneficios, pues, oye, pues pueden caer un buen de personas, no solamente la parte de socios accionistas. Sin embargo, las autoridades lo que están buscando es identificar el último nivel de la parte de socios accionistas, principalmente con esta nueva obligación. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Pues prácticamente nos hemos encontrado con mucha dificultad en la parte de comunicación, en la parte de información. Hay corporativos que no quieren que sepas quiénes son las personas físicas, socias o accionistas de la persona moral aquí en México, y mucho menos entregar la información que nos exige este tipo de obligación. Entonces, yo ahorita se los estoy mostrando a nivel general, pero cuando ustedes se meten y ven la disposición específica de la parte de beneficiario controlador, entonces tú empiezas a decir, ay caray, no lo cumplo, o yo lo creo imposible de cumplir. Entonces, por eso decía al principio, está buscando identificar quiénes son esos beneficiarios o los que obtienen beneficios directos por la compañía aquí en México. Entonces, en algún momento, si vemos que se dificulta mucho obtener la información por parte del extranjero, pues vamos a tener que dar el giro, y el giro va a ser empezar a documentarlo de manera local. No es lo ideal como lo señala la disposición, pero de eso a no tener nada,
pues la idea es hacerlo. Y al menos adviertes a las personas que no quieren entregar información del tipo de multas que pueden haber por no documentarlo de manera adecuada. Pero al menos lo que estamos nosotros recomendando es que sí se documente, aunque sea a nivel local. Oye, pero a nivel local no tenemos socios accionistas. No, pero tienes la opción de poder documentar otro tipo de personas que tienen participación en las empresas. A lo mejor tú, si tienes un mando de dirección o un mando de controlador, pudieras caer en la parte de la documentación local. Oye, pero yo no quiero hacer, no te pasa nada. El hecho de que te identifiquen no es que el SAT vaya a ir contigo y a decir, tú estás identificado como beneficiario de esta empresa. No debería de ser por ahí. Para que no tengan miedo en ese hecho, es simplemente cumplir con una obligación y prácticamente con esa obligación ustedes puedan defenderse en caso de que en algún momento sea combatido por parte de la autoridad. ¿Cuáles son las obligaciones? Pues prácticamente es que tengas la información al día. Cuando venga la autoridad y te exija ese tipo de información, tú no vas a decirle, ay, perdón, es que no lo actualicé con lo que pasó este año, ¿no? Por eso es que yo les decía que de manera anual, así como lo hacen con el estudio de precios de transferencia, ustedes tienen que hacer esta evaluación, no solamente por la parte de esquemas reportables, sino por la parte de beneficiario controlador y la parte de tasas efectivas. Entonces, si ustedes quisieran tomar mi recomendación es que las empresas cambien el chip y digan, pues esto no debería ser de manera de reacción, sino de manera proactiva, como lo hacen hoy en día con el estudio de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque el estudio de precios de transferencia también está en una ley, también te exige que hagas ciertos mecanismos o ciertos análisis y que conserves esa información. Es lo mismo que está pasando con estas dos obligaciones que son esquemas reportables y beneficiario controlador, y le estamos sumando a la parte de tasas efectivas. Problemáticas, lo que les veníamos diciendo. No se obtiene la información para identificar al beneficiario en el último nivel. Oye, y cotiza en bolsa, a lo mejor ya cuando llegamos a casi al penúltimo nivel, entonces se vuelve mucho más complicado hacer ese tipo de obligación. Pero se puede documentar y así tenerlo listo en caso de que en algún momento sea cuestionado. Vuelvo a repetir, así como el esquema reportables, también beneficiario controlador dejó muchas disposiciones deficientes. Entonces, en eso también pudiéramos trabajar en caso de encontrarte en una situación como esta. No se obtiene la información soporte porque es información sensible, también nos ha pasado, y regularmente son extranjeros, entonces ellos no conocen del exceso de facultades de la autoridad mexicana y por eso no te la compran, por más que les quieras explicar. ¿Les puedes explicar a nivel acciones BEPS, todo eso que es de manera internacional? Sí, sin embargo, pudieras tampoco no tener éxito. Opciones de cumplimiento, lo que les comentábamos, hasta el último nivel, o documentarlas de manera local. De manera local hay muchas opciones, entonces nosotros les daríamos esa guía para poder identificar lo más que se pueda. Si es que es imposible obtener información del extranjero, entonces de manera local es lo que buscaríamos, poder documentarlo lo mejor posible para, en la mayoría de las posibilidades, esquivar las posibles multas a las que puedan ser acreedores. Y aquí ya le voy a ceder la palabra a Jessica para que nos pueda platicar un poquito sobre las multas respecto a estas obligaciones. Hola, muy buen día. Pues como bien lo comentaba Luis, la verdad es que en este tipo de temas de esquemas reportables y en el tema de beneficiario controlador, la verdad es que estamos viendo que las multas sí están siendo bastante onerosas. Y también, pues, aunque en tasas efectivas no tenemos tal cual un monto que pueda la autoridad estar determinando para efectos de una multa, lo que sí observamos es que sí es un detonante para que pueda inclusive determinar algún crédito fiscal. Entonces, por eso es que estamos siendo como muy insistentes en estos temas para que podamos estarle dando este soporte documental y este análisis y revisión previo para que lo tengamos lo tengamos soportado ante alguna revisión. En esquemas reportables tenemos 4 supuestos. Uno es que no se revelen estos esquemas reportables, que lo revelemos de forma incompleta o con algunos errores. Entonces esto puede llevarnos a que la autoridad nos aplique una multa que va desde el 50% hasta el 75% del monto del beneficio fiscal que se haya obtenido. Entonces aquí sí es muy importante que vayamos identificando los esquemas
2, que identifiquemos cuánto es lo que nos representa en cuanto a beneficio fiscal, y 3, si es que los debemos o no reportar conforme a lo que nos comentó Luis previamente, ¿no? Si caemos o no en el supuesto del monto de los ingresos que hasta el momento la autoridad ha exceptuado para que estemos llegando al momento del reporteo. La otra es que no se incluya el número de identificación del esquema reportable que se haya obtenido directamente del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, en esos supuestos va desde los 55,480 hasta los 110,950. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Que la autoridad regularmente aplica las multas en el nivel más bajo, pero recordemos que no tenemos como esta parte de control de que podía llegar hasta los 110, argumentando o poniendo argumentos de por qué nos tendría que aplicar la multa más alta, que sería hasta los 110. Obviamente estas cantidades sí tenemos que estar considerando que van cambiando cada año. Entonces sí tenemos que estar revisando si para el siguiente año, ahorita ya estamos cerrando 2022, si para 2023 la autoridad va a hacer alguna modificación en estas cantidades, porque sí hubo un cambio de 2021 a 2022. No atender el requerimiento de información adicional que llegue a ser la autoridad fiscal o manifestar de manera falsa que no cuenta con la información requerida del esquema reportable. Si es que la autoridad identifica cualquiera de estos dos supuestos, se puede ir desde los 110,950 hasta los 388,000 pesos más o menos esta multa. Entonces sí es importante ahí que vayamos evaluando los supuestos en los que nos encontramos e ir perfilando esta parte para no llegar al tema de tener este costo extra ante un esquema que no reportamos. La siguiente es no informar al SAT cualquier cambio que esté sucediendo dentro de esta revelación del esquema reportable, porque recordemos que puede ser que ahorita tengamos un esquema, lo tengamos de cierta forma y a lo mejor haya variado en algunas circunstancias este esquema. Entonces, si nosotros no tenemos identificada esta parte o no informamos de esta modificación, nos puede llegar a poner una multa que va desde los 220 hasta los 2,200,000. Entonces, esta es la más alta que podemos llegar a tener, y yo creo que sí son de las cosas que tenemos que estar teniendo así sobre la mesa para que digamos, oye, ya sé que ya identifiqué, oye, se modificó esto y ya a lo mejor rebasé el monto de lo que la autoridad me puso como para exceptuarme del reporteo, entonces ahora sí a lo mejor lo tengo que reportar y me evito esta otra multa que es la de que puede alcanzar hasta los 2 millones y que honestamente, aunque seamos un contribuyente muy grande, sí suele ser un impacto que podemos tener ahí fuerte, porque aparte son multas que no son deducibles, entonces pues evidentemente impactan directamente en la parte financiera. Ahora, aquí lo importante es que si tuvieras un solo esquema reportable, pues a lo mejor te vas a la más baja, pero si a lo mejor tuvieras más de uno, pues el primero se te va a la multa más baja, pero los demás, lo que hemos visto es que la autoridad aplica la más alta. Entonces, si tuvieras 3 esquemas reportables, pudieras tener la sanción más baja con una, y con los otros 2 se puede ir a la más alta. Y otra cosa, muchas veces en la parte de multas lo que las empresas han buscado es el tema de, pues utilizamos un acuerdo conclusivo para ver si podemos esquivar al 100% las multas. Creemos que en esquemas reportables no aplicaría el tema de acuerdos conclusivos. De hecho, la propia Prodecon no se ha querido subir en algún tema de esquemas reportables. Entonces hay que evaluar todo este tipo de situaciones, y también pudiéramos a lo mejor caer en tema de condonación de multas y todo eso. Entonces no echemos en saco roto estos montos que ahorita Jessy nos advierte. Yo creo que la más cara, a pesar de que se ve que son 2 millones, esta última, la primera puede ser todavía más cara dependiendo del beneficio fiscal que se tenga, porque se puede ir del 50 al 75% sobre el beneficio fiscal, ¿no? Exacto. Y en cuanto al tema de beneficiario controlador, es importante que esto sí lo consideren, e inclusive ahí lo resaltamos, que cada una de las multas es por beneficiario controlador. Entonces, si nos vamos a este tema de que, como comentó Luis, oye, puede ser alguien que esté participando de manera directa en los recursos económicos de la empresa por tener una participación, también es cierto que está considerado como beneficiario controlador algunas otras personas que cumplen con tema de control, con tema de toma de decisiones. O sea, hay muchos factores que están involucrados para determinar un beneficiario controlador, y si nosotros nos abocamos a que a lo mejor en actas están solo 2 personas como socios o accionistas, o como que están participando en este acto jurídico, porque recordemos que no solamente es el hecho que estés en una sociedad y que vaya a ser un socio accionista, tiene que ver también con un acto jurídico. Un acto jurídico, ¿a qué va? También a que pueda ser inclusive un contrato, que pueda ser algo que detone que hay 2 partes o que hay más partes en donde estén involucrados varios beneficiarios controladores.
Entonces, estas multas pueden ir entre uno, no obtener, no conservar o no presentar información que está referida a esta nueva obligación de beneficiario controlador, y se puede ir desde 1 millón hasta 2 millones por cada beneficiario controlador. Si no actualizamos esta información, como lo mencionó antes Luis, esto se puede ir a que nos puedan imponer una multa desde 800 hasta 1 millón de pesos por no haber informado esta parte de esta modificación que se haya realizado al beneficiario o al más beneficiarios controladores. O el presentar la información de forma incompleta, inexacta o con errores. Esto nos puede llevar a que nos impongan una multa desde 500 millones hasta 800 mil pesos. Otra vez les reitero que estas cantidades ahorita están consideradas al día de hoy como actualizadas conforme a lo que está determinando la autoridad fiscal, pero estas cantidades podrían estarlas modificando para el siguiente año y entonces pues se pueden volver un poco más caras. Sí, ahora muy importante, en las dos, que es esquema reportables y beneficiario controlador, pues te buscan sancionar tanto por no tenerlo, por no actualizarlo o por hacerlo de manera incompleta. Entonces, de las tres formas estarían buscando multarte. Entonces, cuando tú tengas o te enteres que tu empresa les están iniciando una inspección o verificación respecto a beneficiario controlador o esquemas reportables, ten mucho cuidado, porque desde que lo empiezas, desde ahí se puede ya estar generando una multa. Aún y cuando lo tengas bien documentado, aunque nosotros te ayudemos a documentarlo, hay que tener en cuenta que no hay un 100% de que puedas esquivar las multas. Entonces imagínate de no tener nada a tener algo y que aún así te estemos diciendo que aún así puedes ser acreedor a multas, pues ya preocupa, ¿no? Pero de eso a no tener nada, pues yo creo que el plan que ahorita te estamos proponiendo es un poquito de manera proactiva, ir dándole un poquito más de control a la empresa y pues empezar a mitigar más este tipo de riesgos. Muchas veces el corporativo le pide a México que advierta sobre este tipo de riesgos fiscales. Si no estás advirtiendo el tema de beneficiario controlador, el tema de tasas efectivas o el tema de esquemas reportables dentro de esos supuestos, pues ten mucho cuidado, porque en el momento en que la autoridad lo empiece a hacer, creemos que sí puede de aquí fiscalizar mucho la autoridad. Acuérdense que en estos últimos años la autoridad ha cambiado un poquito el chip y ha tratado de recaudar en la parte de multas más que en la parte de fiscalización. Entonces, sí hay que tener un poco de cuidado con ese tipo de obligaciones. Y bueno, si ahorita tú eres uno de nuestros clientes que ya tienen asesoría, pues prácticamente dentro de la asesoría que tienen ya les vamos a estar incluyendo este análisis. Ya nada más nos vamos a poner en contacto con cada uno de ustedes. Esta sesión la vamos a tomar de manera general para empolvarlos un poquito o desempolvar un poquito el conocimiento sobre estas, pero ya con cada uno de manera particular nos vamos a estar contactando para poder iniciar el plan de acción. Entonces, si eres cliente con asesoría, ya te va a llegar el plan de acción en breve para poderlo documentar en el mes de noviembre y lo tengas disponible para tus auditores o para cualquier persona que lo llegue a requerir, ya disponible por todo 2022. Estas son algunas ligas de interés que les estamos compartiendo para tener un poquito más de información sobre lo que les estamos platicando ahorita. Y pues prácticamente la siguiente etapa de esta sesión, pues lo que sigue es irnos a la parte del exclusivo, a la parte del foro al diálogo. Les estamos mostrando ahorita el código, el QR, para que ustedes nos puedan acompañar en Zoom. Si pueden escanear este código, nos pueden visitar allá en Zoom. De todas formas, en la invitación también les tuvo que haber llegado el acceso directo, el link. Lo que tal vez no recibieron fue el passcode. Por única ocasión les vamos a dar acceso si es que no tienes membresía o asesoría. Lo único diferente es que ustedes, los que no tengan asesoría o membresía, no van a recibir el material que les estamos dando. Sin embargo, los invitamos a que nos puedan acompañar en la siguiente sesión. Vamos a dar más o menos unos 5 minutitos para que se puedan conectar aquellos que se conectaron posterior e iniciamos en unos 5 minutitos en la otra sesión de Zoom. Muchas gracias por acompañarnos. Visítenos, vean el curso del 18 de noviembre, repito, es el tema de reforma laboral, hablar un poquito sobre cómo convivir con la parte de vacaciones y la reducción de jornada laboral, ya es un hecho casi, y la parte de precierre fiscal es el día 24 de noviembre. Si eres cliente con asesoría y membresía, tu acceso está incluido, nada más es cuestión de que te registres o nos contactes para que te reservemos el lugar. De manera presencial el cupo es limitado, por eso es importante tu reservación, y de manera online, con que adquieras una,
Con esa pueden tener acceso todas las personas que quieran de la empresa para el tema de precierre fiscal. El material que estamos preparando para precierre fiscal es muy bueno como cada año. Los invitamos a que nos conozcan, nos sigan visitando en redes sociales y cualquier cosa vamos a seguir en comunicación. Tienen nuestros datos de contacto. Si no, aquí se los estamos mostrando vía WhatsApp. Aquí les estoy mostrando el mío por si me quieren contactar de manera directa. Nuestros correos también aquí vienen. O el teléfono de Sartax si quieren contactar con alguna otra área. Muchas gracias por asistir y los esperamos en la otra sesión en Zoom. Unos 5 minutitos nos esperamos en lo que se conectan todas las demás personas. Gracias y los esperamos con muchas dudas. Gracias.